Con nosotros el doctor Martín Silva, médico, psiquiatra, pero con una característica bien especial. Martín tendría muchas cosas de qué hablar. Martín nos hablaría de enfermedades, de su práctica psiquiátrica, de su experiencia de vida, pero Martín es musulmán. Y eso para mí, en este momento, cuando el mundo entero se está desbaratando después del 11 de septiembre, ¿cómo puede un musulmán vivir, entender el mundo? ¿Y cómo puede un hombre como Martín Silva, que deben de conocer muchísimas personas, cómo puede Martín encajar toda esa teoría o esa religión musulmana con su vida? Martín, hay muchas cosas para hablar contigo, pero comencemos un poco. ¿Por qué una persona colombiana, caleña, se decide por la religión musulmana? A ver, Gloria, esto no es tan corto, esto viene como de tiempo atrás, porque fui formado en un hogar católico y en un colegio donde el rector de ese entonces, del británico, era un converso de la religión anglicana al catolicismo. Ajá. Y quien lo había convertido, quien lo había convertido a Mr. Wilson era el párroco del colegio, que digamos que por entonces manejaba mucho poder. Y era bastante estricto en sus conceptos y generábamos bastante polémica en el grupo de nosotros con respecto a la posible salvación de los que no eran de la religión católica. Y el padre pues negaba cualquier tipo de salvación si no pertenecía a la religión católica. Nos generó muchas polémicas y yo estuve mucho tiempo discutiendo con él, pero con el propósito de sacar buena nota. Estudié mucho el tema, pero era así como un reto con el cura. Y por ese entonces un tío mío, que había trasegado por diferentes religiones, venía a mi casa y discutíamos, porque ya obviamente al estudiar yo el tema teníamos puntos para enfrentarnos. Pero como mi tío era un hombre muy espiritual, realmente, nunca la discusión que se generaba en la biblioteca de mi casa llegaba al comedor de mi casa como una pelea. Él siempre conciliaba y me decía, seguimos hablando. Y así pasaron muchos años, donde a él le gustaba que yo estudiara el tema. ¿Y tú de qué le hablabas, por ejemplo? No, discutíamos puntos, ¿no? Puntos sobre cuál era la verdadera religión, que era el enfoque de mi colegio. No había sino una. Entonces mi tío había andado por varias religiones, de las que en esa entonces se llamaban protestantes. Entonces, aunque no nos poníamos de acuerdo, subíamos siempre abrazados a almorzar. De pronto un día que yo estaba con mis argumentos muy afilados y esperándolo a él, me quedé, como se dice vulgarmente, encañengado con la pelea. Mi tío no quería discutir. Y me dijo, no, sabe, mijo, que yo entré a una cosa que le va a gustar a mi hijo. Y yo le dije, no me vas a decir, tío, que cambiaste nuevamente de religión. Me dijo, no. Entré a una hermandad espiritual, donde va gente de todas las religiones. Entonces yo muy escépticamente le dije, ¿y eso de qué se trata? Ya él me explicó que ellos recibían una fuerza espiritual y que eso era lo que producía el cambio y que no había teorías ni enseñanzas y que estaba abierto a gente de todas las religiones. Entonces me interesó el tema, pero él no me quiso llevar porque en ese entonces ¿qué edad tenías? El requisito era tener 18 años y yo no tenía sino 16. Ajá. Así que se nos creó otro argumento, yo que me llevara al sitio y él que no, hasta que no cumpliera los 18. El tío se desapareció de mi vida, nos volvió a los 20 y fue cuando yo ingresé al grupo espiritual. Entonces, digamos que en la apertura que me dio ese grupo espiritual fue donde empecé a ver otros escenarios, digámoslo así, y empecé a viajar por el mundo. ¿A los 20 años, Martín? Sí, más o menos a esa edad empecé. ¿Y qué pasaba con la medicina? Hacía malabares para asistir a los congresos de mi grupo espiritual. ¿Puedes decir qué grupo era? Sí, el grupo se llama Suud, es una hermandad que tiene una característica, Gloria, y es que es el único grupo que yo he podido ver casi que en la historia de la humanidad, pues por lo menos casi que retaría a un historiador que me dijera dónde hay un grupo donde está gente de todas las religiones en armonía. ¿Es un grupo universal? Es un grupo universal, sí. ¿Y tiene sedes en Cali? Tiene sedes en como en unos 82 países. Pero lo interesante es eso, ¿no? Es decir, estar uno al lado de un budista, un hinduista, un musulmán, un protestante, un judío, un católico, y todos estamos haciendo una práctica espiritual que es con Dios. Martín, no es por decirte viejo ni más falta, tú eres una persona muy joven, pero eso hace más o menos 20 años. No, exactamente 30 años. ¿Y no era escandaloso? ¿Tú no eras raro? ¿No eras anormal? Hubo un evento que fue muy raro, un evento que fue muy raro, y es que como yo supe que uno podía
conseguir el nombre espiritual a través del guía, que en esa época estaba vivo. Conseguí mi nombre espiritual y entonces el cambio de nombre sí fue un impacto a nivel de los amigos y amigas, porque yo fui un talibán. Yo me llamaba, yo me llamaba Iván Silva, en realidad Iván Hernando Silva. Iván por mi madre admiradora de la cultura rusa y Hernando, que era el nombre de mi papá. Entonces en el colegio fui conocido siempre como Iván Silva. Pero cuando me cambio el nombre en la universidad, pues claro, eso genera un shock. ¿Y el nombre nuevo es Martín? El nombre nuevo es Martín, sí. ¿Y por qué el nombre, por qué Martín? Bueno, es decir, había como unas alternativas de que el guía espiritual le enviara a uno una inicial y uno escoger 5 nombres, y él tenía la capacidad de sentir como el nombre que más haces fuera afín con tu naturaleza interior. Cuando el nombre es afín con la naturaleza interior, hay cosas en ti que se desarrollan muy positivamente. Claro. ¿Eso todo lo aprendiste en ese grupo? Sí, todo lo aprendí en ese grupo. También conocí entonces gente de todas las religiones, y conocí de pronto una amiga paisa de una familia recalcitrantemente católica, de 11 hijos, Medellín, musulmana, y que rezaba con su tapetico, y empecé como... ¿En ese mismo grupo la veías? En el mismo grupo. Y empecé como a coquetearle a la cosa, a pedirle a ella que me explicara por cómo eran las abluciones y cómo oraba y por qué. Pero hasta allí, pues, digamos, año 72, 73, estoy coqueteándole al Islam, leyendo algunas cositas, pero nada. Ya en el año 75, después de un congreso en Inglaterra, 3 amigos caleños abrazan el Islam. Y yo sirvo en la ceremonia de traductor y fotógrafo a la vez. Pero yo no abrazo el Islam, estoy aterrado de que ellos hayan dado ese paso como tan convencidos, pero yo no lo di. Un tiempo después, en Toronto, Canadá, otros amigos abrazaron el Islam y jugué nuevamente el rol de traductor y organicé la ceremonia, pero yo mismo tampoco ahora. Incluso el imán que ofició esas 2 ceremonias me preguntó, ¿y tú? Le dije, no, yo no estoy preparado para ello. Pero Le seguía coqueteando, pero además... empecé a hacer Ramadán en el año 72 por la experiencia espiritual del Ramadán, no porque fuera musulmán, sino que vi ¿Por qué la experiencia espiritual? Porque muchas personas del grupo hacían Ramadán, bueno, muy pocas personas lo hacían dispersamente, y yo organicé como un grupo grande para hacer el Ramadán, para sentir la vivencia de lo que era hacer un ayuno. Ajá. Entonces organicé 40 personas que hicimos un ayuno los 30 días. Y fue muy positivo. Explica un poquito de pronto para la gente, Martín, ¿cómo es un Ramadán? Porque es que me estás hablando de das por sentado, pero es muy interesante, eso es apasionante. ¿Qué es un Ramadán? Como la religión islámica tiene 5 pilares, ¿verdad? La una es la declaración de fe, o sea, decir que tú crees en un solo Dios y que Mahoma es su profeta. La otra es hacer las oraciones. La otra es hacer el ayuno de un mes, en el 9º mes del calendario islámico, que es un calendario lunar, 11 días más corto que el otro. Dar limosna a los necesitados, y alguna vez en la vida, si tu salud y tu dinero te lo permiten, ir a la Meca. Entonces, el Ramadán es como el tercer pilar de ello, ¿no? Y es simplemente, Gloria, consiste en consagrar